Bienvenidos a un nuevo programa de Ciudadano Oropesa, en este podcast donde pues cada semana estamos trayendo una entrevista, estamos trayendo una experiencia también para nosotros en esta nueva aventura de hacer este podcast de Ciudadano Oropesa. Y hoy vamos a iniciar con algo nuevo para nosotros y para que ustedes que nos siguen en nuestros canales de YouTube, en este canal de YouTube, en Ciudadano Oropesa, Roberto Oropesa en Facebook, Ciudadano Oropesa también en X. Vamos a hacerlo la medida que podamos y tengamos la oportunidad de ir visitando lugares muy emblemáticos de Campeche, de ir visitando puntos importantes de nuestra ciudad y también de nuestro estado. Por supuesto, si nos invitan también de otros municipios, también vamos a ir a conocer. Estamos iniciando hoy, gracias a la invitación de un buen amigo, santanero. Estamos iniciando en el barrio de Santa Ana con Fernando Ortega Hernández. Muchísimas gracias, Fer. Gracias a ti, Roberto, por la invitación. De verdad, estoy muy emocionado por platicar ahorita contigo y compartir todas nuestras experiencias y ideas. Muchas gracias. Bueno, pues estamos iniciando con Fernando porque él está precisamente aquí en su barrio. Él es santanero, en el barrio de Santa Ana. Y te comentaba antes de iniciar la entrevista que a veces con nuestros barrios y estos lugares nos pasa un poco como con los amigos. Hay amigos a los que no ves en mucho tiempo y eso no quiere decir que los dejas de apreciar y los dejas de querer y los dejas de estimar. Y luego cuando te los encuentras te da muchísimo gusto, ¿no? Verlos, a lo mejor que ya están haciendo algo nuevo en su vida, se casaron, tienen hijos y los descubres y te da mucho gusto, aunque a lo mejor sea un amigo que lo dejaste de ver hace rato. Bueno, Totalmente. eso nos pasa un poco con los lugares de Campeche que ya, a mí me pasa, ¿no? Que a lo mejor ya es tan frecuente que pasas por ahí en tu día a día, pero no te detienes a ver las cosas nuevas, etcétera, ¿no? Pasa un poquito eso. Y hoy, aquí estando en este barrio de Santana, que es tan icónico para Campeche, pues estamos en este lugar que es la estación Alameda, que es el emprendimiento, en este caso, de Fernando. Y esta estación Alameda, que está en un lugar clave del barrio de Santa Ana, En el y centro, en en el el centro corazón. del barrio de Santa Ana, y que es un proyecto que tú estás con mucha añoranza sacando adelante. Lo vemos que está muy bien esta estación Alameda, Muchas pero ¿qué ha gracias. significado para ti el estar aquí en este barrio tradicional, barrio de tu familia? Tú ya eres tercera o cuarta generación de santanero, Cuarta generación, sí. y tener este espacio como la estación Alameda, que es un espacio donde ahorita nos encontramos en una sala de exposiciones, en una galería, En pero la también hay galería. lugares de comida para que esté la gente. O sea, es un lugar comercial, pero donde también hay estas posibilidades de tener una atmósfera diferente. Pues, ¿qué Totalmente. te motivó a esto, Fer? Pues de entrada yo soy santanero desde la cuna, entonces viví aquí toda mi infancia, toda mi adolescencia, hasta que nos movimos a otra zona, ¿no? Pero yo conozco todo el barrio, he vivido de alrededor de 20 años, 15 años por acá. Entonces yo me daba cuenta que este es un barrio lleno de mucha cultura. ¿Y a qué me refiero con esto? Si tú observas alrededor del parque, tenemos puros negocios de comida, y en su gran mayoría que enaltecen su historia, ¿no? O sea, si tú te das cuenta, entras a Balicho, es el Chacán, todas las fotos antiguas, Sí. un poco esto, ¿no? Y ya al paso de los años, ya cuando en mi vida se presenta esta urgencia o este momento de hacer algo y de emprender algo, en mi caso así fue, me di cuenta que en el barrio de Santana teníamos varios tesoros. Tú te podrás dar cuenta que la Alameda que tenemos, el Parque de la Alameda, toda la ruta que conecta la calle, la puerta de tierra conecta con la Alameda, tú bajas por ahí, tenemos el Museo Joaquín Clausel, la Casa de los Gobernadores. Entonces esta ruta empieza por ahí y un poco la motivación fue esa para crear este bello emprendimiento, es que el nombre, sobre todo, lleve un poco de todos estos tesoros de Santana, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, Estación Alameda, pues
Estación, ¿por qué? Porque aquí se fundó por primera vez el primer ferrocarril o la estación de ferrocarriles que está aledaño ya casi en los bordes del barrio de Santana, pero aquí fue, ¿no? Entonces esta parte y la Alameda, ¿por qué? Porque consideramos que es emblemático de aquí y además, ¿qué vas a hacer a la Alameda? ¿O qué se va a hacer así en la Alameda? Es pasar un rato agradable, rodeado de naturaleza, como es aquí. Entonces, estas dos cosas las unimos y la presentamos así, ¿no? Como Estación Alameda, porque aquí tenemos estaciones de comida, como lo que Sí. mencionabas. Entonces, un poco esto es la variedad de esas estaciones, ¿no? Y la Alameda, ¿por qué? Porque queremos que este espacio sea de buen ambiente, para que tú puedas pasar un rato agradable, ¿no? Entonces, además de todo esto, ayudar a la trascendencia del barrio, ¿no? Que realmente es un poco mucho nuestra aportación, ¿no? De todo este concepto que tenemos, que le aportemos algo a este bello barrio que yo le debo mucho por toda esta parte de mi infancia, pero a grandes rasgos todo esto es lo que englobamos, ¿no? Y permíteme continuar con un poco de la ruta de los tesoros de Santana. Después de la Casa de los Gobernadores, pues tú bajas al centro, al Parque de Santana, donde tenemos, repito, estos negocios de comida que cada vez van aumentando, ¿no? Tenemos aquí la Casa de las Máscaras, Santaneros, Balich, es el Chacán, todos estos negocios que son muy tradicionales y que tienen una propuesta cultural Sí, y veo que te emociona gastronómica. estar conviviendo con estos emprendimientos y estos Súper, sí. negocios. Veo que al contrario de verlos como competencia, lo ves con mucho ánimo Claro que que se sí, conserven aquí alrededor, es correcto, ¿no? sí, sí, y justo Es un eso, ecosistema tradicional y aparte déjame decirte, creo que totalmente. es importante porque son negocios muy conocidos y muy añorados por muchos campechanos y muchos santaneros, obviamente, Sobre todo, pero ¿no? sobre Sí, todo que todavía se mantengan con la iniciativa de quedarse en el barrio, ¿no? De no abandonar estas zonas de la ciudad que te digo, son muy entrañables, ¿no? Y son muy memorables súper. para mucha gente, aunque ya muchos nos empezamos a ir de los barrios, ¿no? Sí, 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 Por sí, la sí, natural dinámica de la vida y el claro. crecimiento de la ciudad, etcétera. Pero que tengan todavía esto que tú mencionas, estos nuevos restaurantes, nuevos lugares como opciones, y que sigan invirtiendo en estos enclaves para que no pase como en otros sitios, y te lo digo así, que de repente esto termina cayendo, termina quedando en manos de gente que ya ni es de acá, O el abandono, el abandono, sí. o ya termina de gente de fuera, etcétera. O sea, a lo mejor no lo va a apreciar tanto como un campechano, un santanero, y darle ese valor que tú le puedes dar. Entonces, creo que el seguir invirtiendo, el seguir estableciéndose y crear esa emoción de un barrio tradicional me llama mucho la atención de Y cómo lo... aparte, ya, sí, y coincido contigo, y aparte este tema del turismo, ¿no? O sea, mucho igual de Estación Alameda es como que venga un turista y se pueda llevar algo de Campeche, ¿no? En este caso, al inicio teníamos ciertos locales de comida que, pues bueno, no son tanto de un turista, pero sí conservábamos la parte cultural, ¿no? Ahorita ya hay un local de comida regional que ahora sí puede venir un turista, conoce arte de artistas campechanos, conoce el mural que tenemos acá de Marco Chap, del artista campechano Marco Chap, en el cual igual plasmamos muchas de estas cosas, ¿no? Pero entonces es como un junto con pegado, o sea, como para los campechanos, pero también apostando a que los turistas se acerquen un poco igual a estas zonas, ¿no? Y un poco la ruta de los tesoros, ¿no? Que existan, que sepan que existe, que hay otras alternativas, ¿no? Y más tradicionales, más como del barrio, ¿no? Entonces, la parte del turismo para mí igual es muy importante. Entonces, no quisimos como un poco de la parte cultural, porque el nombre de Estación Alameda es Comedor Urbano y Cultural, es Sí, para que y aparte tienes un área, que es esta donde estamos, donde ahorita hay algunos cuadros, entiendo algunos son de exposición, otros a la venta, es ¿no? correcto, Bueno, tú tienes el área que tienes destinada, ¿no? Para para la difusión la cultural. exhibición, para difusión cultural, que pues qué bueno, ¿no? Tener esta parte, que no solamente sea la situación, digamos, todo comercial o todo hacia los comercios, sino también la oportunidad de que alguien pueda aprovechar este espacio contigo
también lo podría hacer. Totalmente, ¿no? Y fíjate que la apuesta en esta parte es que ganemos todos, tanto el espacio como es Estación Alameda, como los locatarios, como el artista campechano. ¿A qué me refiero con esto? Poco a poco durante las exposiciones que hemos tenido, yo me he dado cuenta que la difusión que tiene la exposición de un artista campechano aquí es mucho mayor que en una galería. ¿Por qué? Ujú. Porque tú normalmente vas a una exposición en una galería y es un plan específico para esto, ¿no? Para ir a la galería y nada más. Entonces, mucha más gente viene aquí a comer, a buscar comida, alimentos y todos estos snacks que vendemos. Entonces se topan con la galería, entonces ven, conocen que existe este artista y la difusión es mucho mayor, ¿no? Entonces es un valor agregado que a nosotros nos ayuda, a ellos también. Entonces, es esta parte de la comunidad, ¿no? De cómo este ecosistema puede funcionar para todos, ¿no? Oye, si alguien está interesado, por ejemplo, en aprovechar esta parte, Claro. que es otra cosa que también te comentaba antes de hacer la entrevista, lo platicamos, que todavía Campeche todavía es un lugar que tiene esto, ¿no? Por ejemplo, que tú puedas venir aquí a la estación Alameda y encontrarte a Fernando Cortea Hernández, encontrarte a ti, encontrarte, aquí andas, o te vimos llegar Sí, temprano, ¿no? Estás, entonces, eso es algo que en Campeche sí todavía lo puedes hacer, ¿no? Entrar al lugar, conocer al dueño del lugar, platicar con él, y a lo mejor que tú le cuentes lo mismo que me estás contando a mí, totalmente. de por qué la estación de Alameda, de por qué estás aquí, de cuál es el entorno del barrio, cuáles son estos tesoros, que cuál, o sea, en Campeche todavía tenemos eso, ¿no? Que alguien esté interesado en la galería, tú puedas venir y aquí está Fernando y platica contigo directamente y aquí te va a encontrar. Es algo muy propio que Cercano. todavía lo tenemos y de cercanía, Sí, ¿no? sí, Que lo sí, sí, es comentamos, ¿no? correcto. Y eso también, bueno, entonces un empresario joven, en este caso con el negocio, pero tenemos que aquí estás No, sí, y es un poco, aprovechando esa parte también. no, y la verdad es que te voy a decir un poco del porqué de eso, ¿no? Un poco la parte de servir para mí es muy importante. Y servir me refiero a dar una buena atención, dar un buen producto, que el espacio te dé una buena experiencia. Como todo, siempre podemos tener ciertos errores, pero la idea es que trabajemos sobre ellos y siempre tengamos esta experiencia, ¿no? Entonces, yo estando aquí, puedo preguntarle a los clientes, oye, ¿qué tal con tu experiencia el día de hoy? ¿Hay algo que podamos mejorar, etcétera, etcétera? Y eso es, no tienes idea qué enriquecedor es, como lo que platicábamos hace rato, ¿no? Te viene a visitar este personaje y aparte te platica o te pregunta, o puedes aprovechar a decirle qué deficiencias pueden existir, ¿no? Entonces, ¿A ti te gusta conversar con tus clientes, con la gente que entra? ¿Te gusta? cada vez más. Sí. Sí, al inicio yo, sí era un poco más penoso, pero a raíz de que hice la marca de Top Roll y todo esto, pues yo me fui mucho a bazares y todo esto, entonces ya empiezo a tener como esta cercanía más con los clientes o con los que nos visitan, ¿no? Pero Sí. sí es algo que poco a poco va saliendo o más de mí, ¿no? Pero sí lo disfruto mucho, ¿no? Es muy importante para mí esa cercanía, escucharlos, saber como inquietudes o igual que te reconozcan como el buen trabajo que puedes estar haciendo o cómo se sienten, ¿no? Eso realmente es un poco lo que a mí me encanta y me motiva a seguir estando por acá y sé el valor de eso, ¿no? Entonces, sí, mucho va por ahí, definitivamente. No sé si te Sí. gusta esta comunicación directa. Y fíjate que me encanta porque yo viví mucho tiempo en la Ciudad de México, un rato de mi vida. Entonces, Bueno, ya estudiaste, nos comentabas, es correcto. porque nosotros tenemos el podcast, pues recientemente lo iniciamos, entonces estábamos platicando con Fernando, Gracias. el tema de algunas cuestiones que vamos adquiriendo equipos y todo, pero bueno, le preguntamos algunas cosas de temas de audio, porque tú estudias ingeniería en audio Es en la correcto. Ciudad de México, tienes esa formación, Es es correcto. ingeniería. Y bueno, es interesante ver, ¿no? Que tienes diferentes aspectos que vas conjugando, porque nos hablabas de la marca de Top Roll,
Es correcto. que es tu Que negocio. es el negocio con el que nace o sea, mi carrera de emprendimiento, Y ¿no? nos decías, esa parte que estudié en México de la ingeniería en audio, que me dio también ciertas bases, también las aproveché para Top Roll, que Top Roll son los roles, ¿no? Que Sí, mucha es gente correcto. te consume, te conoce por los roles. Y me decías, también de ahí me sirvió. Y yo decía, ¿cómo que te sirvió la ingeniería en audio para el tema de los roles? ¿Cómo? Sí, totalmente. Pues yo llegué aquí como emprendedor por la pandemia y diversas situaciones. Entonces, al empezar a hacer la marca, estaba todo este tema de los Reels, el TikTok, empezaba este formato y me empecé a dar cuenta que yo todo eso lo sabía hacer. A lo mejor no la parte productiva, de producción, de hacer un guión y todo esto, pero en la parte de edición, de hacer unas tomas, todo eso lo aprendí en la carrera. Pero, como te decía, yo nunca pensé que pues, si no me iba a dedicar a eso, ¿de qué me iba a servir, no? Entonces, me llevé una grata sorpresa de todo lo que me aportó, porque entonces yo empiezo una marca desde cero y empiezo a tirar videos, a hacer contenido, y esto me pone mucho más en el radar, ¿no? De la gente, de los clientes. Yo, por ejemplo, Entonces, no sabía que los roles eran tuyos cuando empecé a ver la marca Top Roll, incluso con algunos amigos en común que tenemos. claro. Empecé a ver la marca de los roles, no sabía que eran tuyos. Sí, sí, Y sí. luego te vi en las redes que ya los traías, promoviéndolos y todo, con los videos en redes sociales, y dije, bueno, pues también Totalmente. ya estabas en eso, ¿no? No, y justo esa parte para mí fue de mucha ayuda, ¿no? Para el inicio, tú sabes que ahora, pues el contenido es clave para que tu marca no desaparezca del radar, que haya continuidad, dinámica. Eso me he dado cuenta igual en otro tema porque voy conociendo el mercado campechano, ¿no? Cómo es, qué les gusta, qué no les gusta, qué. Entonces, esta parte de ingeniería en audio me aportó mucho en esto, ¿no? O sea, me ayudó a aprender todo esto y a observar los resultados, qué me sirve, qué no me sirve. Y mucho realmente es por la experiencia de generar el contenido, ¿no? De cómo aprendí a ver qué sí le gusta esto a Campeche, qué no le gusta, y poco a poco, ¿no? Ya, ahorita hemos seguido haciendo contenido un poco más tranquilos, porque ya tenemos, entre otras cosas, pero definitivamente muy enriquecedor. ¿Cómo te va con los roles? Muy bien, muy bien. Fíjate que ya tenemos 5 años en Top Roll y la verdad, a pesar de esto, es una perspectiva mía que te voy a compartir. Es un producto, vamos a decir, no complicado, pero sí no es como una hamburguesa, no es como un sushi, que son productos que la gente quiere normalmente, ¿no? Entonces, como más de nicho, es más de nicho, ¿no? Entonces, ha sido casi una carrera universitaria todo esto, ¿no? El emprender esta marca. Entonces, me he dado cuenta que. Oye, pero me contabas primero, a ver, Sí, sí, sí. el dar con tu receta. Ah, claro, claro, claro. A ver, no eres panadero, no, o sea, dar con tu receta del Sí, ese fue tu primer descubrimiento, me contabas. sí, Tu primer totalmente. hallazgo, pues no sé decirle si fortuito, porque pues yo creo que no hay nada fortuito y ya todo está, ya lo que va a ser para ti, pues es para ti, ¿no? Es Entonces, correcto. pero bueno, primero que encontrar tu receta de los roles, ¿cómo fue esa? Es una historia muy peculiar y que de verdad tiene mucho poder en mí, ¿no? Porque te cuento, tú sabes que en la pandemia, bueno, yo me regreso de México en la pandemia, no tenía ningún emprendimiento ni Ya habías nada. terminado Ya había terminado la universidad, ¿no? Entonces estaba ahí en un rumbo de mi vida donde no había mucha incertidumbre. Entonces, En como la pandemia todos andábamos así, creo, muchas, muy, es correcto. muy golpeados, Es correcto. ¿no? Entonces, a algunas personas les fue muy bien, a otras no. En mi caso, afortunadamente, sucedió algo muy especial que mi mamá tenía una receta, mi abuela le deja un libro de recetas y entre ellas había una receta de roles. Y ya la empezamos a hacer. Y en los roles hay una parte donde la levadura se deja reproducir y se utiliza en la masa. Entonces, de las 4 tandas que hicimos de roles, la última quedó espectacular y esa es la que hace que
se inserta en mi mente, oye, esto si tú lo logras replicar todos los días con un buen servicio, una buena propuesta de marca y todo esto, va a ser, te va a ir bien. ¿Me O sea, no te explico? fuiste a comprar tu receta a Estados Unidos, nada. No. Es Sí, empíricamente, tuya. sí, exacto, como decías, no, yo no soy panadero, pero empíricamente empecé a ver videos, entonces con esa receta la transformamos hasta encontrar una que se adaptara a nosotros, ¿no? Pero sí se ha ido desarrollando al par de los años, como todo, ¿no? Yo creo que igual soy muy de que siempre podemos mejorar en algo, ¿no? Entonces ir buscando oportunidad de mejora y lo hemos logrado, ¿no? Y así ha sido, ¿no? ¿Y te Eh, quedaste solo con los roles? ¿No le intentaste a otro producto ya, algo más para No, complementar? no, definitivamente, como no soy panadero, entonces dije, ¿para qué me voy a meter en otros problemas? Mejor me concentro en hacer esto muy bien, un solo producto y que sea así como este estilo de franquicias, como es este Krispy Kreme, Cinnabon, que son mis referentes en cuanto a el estilo, ¿no? Que solo venden donas de miles de sabores, pero solo donas. O bebidas, ¿no? Lo mismo con los roles, puros roles, a lo mejor en diferentes variedades, presentaciones, en eso puedes jugar. Pero esa principalmente fue la idea, porque sí dije, no, imagínate que me ponga a hacer panes laminados, croissants, no iba, a lo mejor no iba a desarrollar un producto tan bueno como son mis Claro. roles hoy en día, ¿no? Sí, Principalmente. Pero sí. un poco continuando con esta parte de la semilla, para mí hay un concepto en la comida que es como el umami, ¿no? Como has visto esta escena en Ratatouille donde el chef Gusteau, perdón, el chef le prepara una comida a un crítico y le recuerda como toda Sí. esta parte así de la infancia y todo esto. Bueno, así fue ese momento. Te voy a asegurar que casi lloramos. O sea, de que cuando lagrimeas porque algo bueno te transmitió, ¿no? Entonces, imagínate el impacto que esto tiene para mí. Entonces, así que nace Top Roll, Y veo realmente. que a tus proyectos te une mucho la parte emocional, ¿no? Por ejemplo, Estación Alameda, el tema del barrio, tu barrio de toda la vida, tu barrio de la infancia, barrio de familia, barrio eh, clave de Campeche. Y aquí estás con este lugar que quieres que sea otro tesoro de Santana, ¿no? Así lo entiendo, ¿no? O Así sea, es. moderno, pero convertirte en un referente al final de cuentas de tu barrio. Ujú. Eso entiendo que hay en el fondo. Sí, es Entonces, correcto. noto que tienes un apego muy emocional a tus proyectos, como este de la Totalmente. estación y como este del pan, que dices la receta de mi abuela que me dejó. Pues, eso es, ahora como emprendedor, eso sientes que a ti te define, ese arraigo a estas cosas. Totalmente, totalmente. Creo que en mi punto de vista, en mi experiencia, ha funcionado muy bien esta parte de que cuando vaya a realizar un proyecto o una actividad que requiera recursos y que va a llevar un riesgo, siempre me comprometo a que desde el inicio esté bien pensado y que tenga una idea, que tenga un concepto, que tenga un porqué de, y no solo hacerlo porque sí, se me ocurrió poner un negocio de roles y ya empiezo a comprar cosas de así, ¿no? Sino esta parte emocional del concepto y de entender por qué voy a hacer esto, para mí es fundamental, ¿no? Y esto, ¿cómo lo aprendo? Bueno, más bien, desde Top Roll no lo hice, pero poco a poco me fui dando cuenta del valor de eso, ¿no? Entonces se lo empecé a integrar en cuanto a la misión, tú sabes, este tipo de cosas empresariales que pareciera que no son tan importantes, pero que define bien eh, el porqué de estar haciendo roles, ¿no? En mi caso es porque queremos ir de boca en boca por nuestro sabor y servicio, y eso es como lo que le transmitimos igual a nuestros empleados, a nuestros colaboradores, que es esta parte emocional, ¿no? De el impacto que queremos que tú adoptes, el impacto que genera cuando adoptas tú esto, ¿no? Entonces, para mí es fundamental integrar esta parte como de las emociones que queremos generar, un poco, entonces, Estación Alameda y Top Roll
van muy de la mano con esto, ¿no? Que esto no me lo, yo no lo inventé, sino poco a poco, mucho aprendí en esta parte de Estación Alameda, ¿no? La importancia de consultar, de escuchar a expertos, a gente que sabe, es como me terminaron de insertar ese chip, ¿no? De siempre tienes que tener un porqué y de las cosas que vayas a hacer, ¿no? Entonces, para mí es un antes y un después de una marca o un producto o servicio, Oye, totalmente. oye, Fernando, y vamos a la parte dura, que es la de mantener un negocio, ¿no? Porque esta parte está muy padre, ¿no? La de concebir el proyecto, tener el concepto, por qué lo quiero aquí, por qué lo quiero en Santana. Gracias de nuevo cuenta por invitarnos para No, un placer, que un placer. podamos, con esta invitación que tú nos haces, pero obviamente si nos llegan otras invitaciones de otros amigos Sí, no, como gracias a ti tú y a tu equipo, para, principalmente. para ir a los barrios que tenemos y destacarlos y decir, hay esto en los barrios, conózcanlos, es parte de Campeche también. Por supuesto que lo vamos a hacer. Pero viene la parte dura de mantener el negocio, que realmente esto sea un negocio que te des, ¿no? Para mantener el espacio, para pagarle a la gente que colabora contigo, que son tus empleados, tus colaboradores. ¿Cómo va esta situación? Porque sabemos que Campeche no está pasando momentos ahorita excelentes en temas económicos. No es un secreto, se lo ha reconocido todo el Totalmente. mundo que la economía de Campeche es la peor del país. ¿Cómo lo sientes tú en este caso? Mira, es, ¿O cómo actuar ante la dificultad? y aquí llega esta parte de la emoción del por qué haces las cosas. Cuando tú haces esto, vas sobre ese camino y crees, y si crees en esa idea fervientemente que es lo correcto y es lo que estás haciendo, estos momentos de dificultad van a hacer que vuelvas a esto y te ayude a generar estrategias, opciones que permitan que tu marca o producto o negocio sigan a flote. Porque como dices tú, un poco de cómo me ayudó a mí a resolver esto. Yo me di cuenta que el mercado campechano siempre lo tienes que tener cautivo. ¿En qué sentido? En ofrecerle algo nuevo, no innovador siempre, pero algo nuevo, algo, un producto nuevo, una promoción nueva, un esto. Entonces, pero yo me empecé a dar cuenta ya casi al tercer año. O sea, no. Esa es la parte dura del emprendedor, ¿no? Como dices tú, la curva de aprendizaje es un poco lenta al inicio, pero ya cuando tienes esta parte y aprendes estas cosas que te van a ayudar a redirigir las estrategias para que no te estanques, no te olvide la gente, no desaparezcas del radar. Yo creo que es fundamental esta parte del por qué haces esto, ¿no? Y seguir creyendo, ¿no? Pero bueno, la dinámica Hoy ya aquí, te sientes con el par de proyectos que tienes, ¿lo sientes estables? ¿Para dónde van? no, A ver. definitivamente no puedo quedarme ahí porque si no, puedo bajar la guardia, puedo decir, oye, si me empiezo a sentir muy cómodo, entonces no van muy bien, afortunadamente Top Roll ha tenido un buen año, Estación Alameda en su primer año le fue muy bien, ahorita igual tenemos muy buenas visitas, pero el decir que va bien es también sinónimo de no puedes bajar la guardia porque es muy complicado aquí el mercado campechano, ¿no? Siempre tienes que estar ahí, en el radar. ¿En el radar con qué estrategias? Cada quien, de acuerdo a sus necesidades, a poder aplicarlas, pero tiene que conocer muy bien su marca, qué es lo que hace y por qué lo hace, ¿no? Yo creo que esa es principalmente una de las cosas porque, como bien dices, para mí de los 5 años, el tercer año, y creo que la estadística sí lo dice, que la gran mayoría entre el primero, segundo y tercer año cierran los negocios, ¿no? Y para mí fue súper complicado, Y aparte te tocó pandemia, me ¿ves? tocó pandemia, que bueno, ahí el delivery fue como la fuerza que ayudó a Sí, que los sí. negocios de comida tuvieran este realce, ¿no? Pero Oye, y sí, por ejemplo, ahorita en el tiempo que llevamos acá, ese qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque esto
de los servicios de delivery, de los servicios de Sí, entrega. Negocio que no embonó con esto, que ya se quedó, ¿no? Que después de la pandemia llegó para quedarse. Negocio que no hizo clic con esto, yo creo que, voy a decirlo, negocio que quebró, sí. ¿no? Y veo que en este caso, ahorita estamos acá, sí tienen mucho movimiento Sí, de de delivery, delivery, totalmente. muchísimo, muchísimo. Totalmente. Es una buena entrada de recursos que desde la pandemia se fortaleció porque desde la pandemia se generan estos grupos de repartidores que habían varias células de esto, ¿no? Entonces, Sí. como emprendedores es bastante, es una gran herramienta porque no tienes que pagar una nómina de un repartidor. Claro, tienes tus ventajas y desventajas, ¿no? Pero sí, toda esta parte, a mí, ¿sabes qué me sucedió? Un poco que Top Roll nace como Dark Kitchen, como esta parte de estos conceptos, Sí. que no tenías comedor solo, sino delivery y para pasar a buscar. Bueno, yo me quedé un poco casi estancado en un momento de que cuando acaba la pandemia y todos empiezan a salir, pues yo me empecé a dar cuenta y yo decía, no, siempre va a ser delivery y Dark Kitchen, ¿no? Entonces dije, obviamente se desploman las ventas de delivery porque ya la gente empieza a salir, pues ya es así como, caray, no puede ser Dark Kitchen nada más esto ya, ¿no? Porque ya la gente empieza a salir y así fue como Top Roll igual empezó a tener servicio comedor, como tener para pasar a buscar y todo esto, ¿no? Pero sí puede como emprendedor tú tener la idea de esto y si no te adaptas a esta parte que viene ya en mi caso que fue salir de la pandemia, puede ser mortal, ¿no? O sea, para tu negocio puede ser demoledor, definitivamente. Oye, Sí, me decías que te toca además este momento de la pandemia, encontrar el proyecto del Top Roll, ahora con la estación Alameda, pero me decías que era un momento para ti en lo personal con incertidumbres, ¿no? Y a veces en algunas ocasiones, ¿no? Pues cuando tenemos estos momentos de que no sabemos cómo estamos personalmente, pero lo peor que nos puede pasar es no activarnos, ¿no? No echarnos para adelante, ¿no? Entonces, en lo personal, Fernando, cuando vive ese momento difícil, agarra los proyectos y los ves como un tema de también de ayudarte en esa parte que tenías ahí. sí, Fue tu fuerza, digámoslo así, de alguna manera, tu emprendimiento. sí, te voy a decir, te voy a ser muy, muy transparente porque es muy importante el Porque veo por que le tienes qué. mucho cariño al tema de tu marca, No, súper esa sí. transición que empezaste como Dark Kitchen, no quisiste que muriera ahí, o sea, Y a pesar de no ser sí, panadero, esta parte, sí, ¿no? sí, Entonces, es como en este momento de mi vida, pues yo tenía ahí una beca de mis padres, que mm, bueno, llega la pandemia, oye, ya sabes que ya no hay beca. Ah, bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora, cómo le vas a hacer? Bueno, entonces ese empieza a ser el primer chorro de gasolina, ¿no? Que empieza en mi mente de, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces, me puse a pensar y dije, pasa esta situación de los roles de canela. Tu papá, Fernando, doña Adriana, te dan chance en la pandemia todavía de te Sí, vamos a meter el hombro, pero llega un exacto. momento en que te dicen claramente, Es correcto. Sí, ya, no, ya, aquí listo. vas. Sí, sí. Y yo creo que fue lo mejor que pudieron haber hecho, ¿eh? Definitivamente. Porque sí me dio esa gasolina, ¿no? O sea, de la necesidad, realmente, ¿no? Y aparte, eh, aunque ya empezaba la necesidad, no sabía en qué. Entonces, esta semilla que te digo, sembré más esta necesidad, dije, mira, no soy panadero, no importa, pero tengo que empezar por algo y me aventé y sobre todo si tienes, si te conoces y sabes cuál es tu filosofía, en mi caso es como, sea lo que sea que vaya a hacer, voy a tratar de hacerlo bien, ¿no? O sea, hacer cosas buenas. Entonces, bueno, yo no soy panadero ni nada, pero voy a hacer lo mejor posible para hacer bien todo esto, ¿no? Ya con esta gasolina de la necesidad y el chip que se insertó en este momento de pandemia, fue suficiente para
ya, ahora sí salir del estancamiento y de esta parte que fue muy difícil, ¿no? Pero rapidísimo, cuando se juntan estas dos cosas es o la aprovechas o sigues pensando qué voy a hacer o no te animas. Y a ver, Te quedas en el bucle. yo te voy a decir, para mí me costó mucho mentalmente como el qué pueden decir si yo no soy panadero. Un poco de mis paradigmas en esos momentos era, pues, oye, mi papá fue esto, mi mamá también, y yo no tengo esta parte, ¿qué van a decir? Y entonces, poco a poco también eso me dio mucha fuerza, ¿no? Sí. Como de quitar estos paradigmas y decir, bueno, pero pues yo soy yo, o sea, yo no, yo tengo que salir adelante, sea lo que sea, ¿no? Entonces, esa parte te voy a confesar que me fue bastante complicada, ¿no? Ya después fue como tan natural. A ver, yo no, eh, esta es mi vida, yo la tengo que desarrollar, no le debo ninguna explicación a nadie de este sentido y no tiene por qué esto limitarme a hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, Sí, por cualquiera hubiéramos dicho, no, Fernando Ortega sí, Hernández, pues sí. va a ser política, ¿no? Pero no veo que Puedes, adoptar esa etiqueta, que a lo mejor y ni te corresponde, ¿no? O sea, pero sí, totalmente, totalmente, pero no te totalmente. escucho que vayas en este momento de tu vida por ese lado. No, Te no, veo muy definitivamente. metido en esto, o sea, no te llama la atención esa parte de la No, política. me gusta, como te platicaba, me gusta, pero siempre igual tenía esa aspiración de tener yo mis propios emprendimientos o negocios. Entonces, disfruto mucho la política, hablar de esto, pero no es como mi mayor aspiración realmente, ¿no? A pesar de que en casa tenemos muchas escuelas, pero pero realmente no estoy muy enfocado ahorita en desarrollar y poder aportar y servir en esto que puedo, ¿no? Que es en estos emprendimientos que he tenido. Sí, pero por el momento estamos bien. ¿Te han invitado a algún partido, a la política? ¿Te han hecho alguna No, así como tal oficial, presentación? no. Ajá. Como tal oficial, no. Como te digo, son esas invitaciones informales de, oye, vamos a acá campaña y esto y el otro. Y que realmente a mí, si no considero que embonan mis valores, mi ideología con esto, prefiero no hacerlo, ¿no? O sea, prefiero no y enfocarme en lo que de verdad tengo, ¿no? Sí. Que es esto que estamos haciendo ahorita. Sientes que a lo mejor, porque me quedo mucho con eso que me dijiste ahorita, yo soy yo, y yo, obviamente con todo el respeto, y Sí, claro, conocemos a tu claro, papá y a no, tu no, no, mamá, no, y no, saludos para totalmente. ellos, y con todo Sí, el respeto, ¿no? sí, totalmente. Pero me decías, no, yo soy yo. ¿Sientes que en algún momento estas invitaciones son por el nombre, Ah, por no? supuesto, Porque es el hijo de Fernando y don Adrián, por ¿no? Y tú supuesto. también dices, oye, pero pues no va por ahí tampoco, ¿no? Sí, porque ni me conocen. O sea, porque ni han tenido un acercamiento como para que conozcan cómo pienso, cómo me gusta resolver, cómo me gusta crear. Entonces, Sí. es meramente como esa parte del capital político que yo podría Ujú. aportar, ¿no? Pero realmente, por eso es igual eso, ¿no? O sea, muchas veces yo sé que es más por esa parte, ¿no? Y no porque te conozco y creo que puedes ser un buen líder o tienes buenas propuestas o ideas, ¿no? Entonces, es ahí donde si vuelvo a lo mismo, si voy a hacer algo es porque creo que creo en eso, ¿no? O voy a un lugar correcto o estoy aportando algo, ¿no? Entonces, realmente es mucho esa parte, ¿no? Oye, Fernando, Totalmente. de verdad que me da mucho gusto estar platicando así contigo. No, a mí igual, de Eh, verdad, me ha ya encantado. entrevisté muchas veces a tu papá desde cuando fue gobernador entonces y siempre fueron entrevistas aparte muy interesantes para mí como en esa época. Eh, aparte lo conozco como lo conocemos muchos campechanos y le tenemos mucho aprecio a tu papá, por supuesto, a Muchas tu mamá gracias. también. Pero créeme que es primera vez que me está pasando esto de que entrevisté a un personaje y ahora entrevisto a su hijo. Y
Me da mucho gusto escucharte que tienes este sentido de las cosas, de verdad. Creo que eso es muy, muy interesante, Muchas que tú gracias. tengas bien forjado esto que nos dices. Y qué bueno que seas claro también, como es muy transparente en hablar de ello, porque hay quien podría pensar que sí estás buscando Que el tenga éxito, un sesgo ahí, sí, ¿no? que estás buscando, Sí, que puedes buscar algo, ¿no? Pero en este momento estás en la estación Alameda, aquí en Santana, creciendo este proyecto, y en el top role, que es este que desde que incubaste, y que quieres mucho, y creo que eso es bueno para los emprendedores, estar fijados en las ideas, en los proyectos, y aferrarse, porque no hay de otra. Te llames como te llames, ¿eh? No hay de otra. Si no estás focalizado y concentrado en eso, ahí van a totalmente. quedar, ¿no? Desistes fácilmente, no perduras, te distraes, te desenfocas. Sí, definitivamente, definitivamente. Y de verdad, muchas gracias a ti igual por permitirme abrirme aquí en tu espacio y contarte un poco mi historia, ¿no? Que al final yo viendo al Fernando antes de la pandemia y ahora lo que voy desarrollando, yo estoy muy orgulloso de eso, ¿no? O sea, porque sí fue un camino complicado a pesar de tener muchas herramientas a mi alcance, que eso igual es súper importante, ¿no? A veces tenemos las herramientas y no queremos utilizarlas o no les damos el uso correcto, ¿no? Más bien, ¿no? Entonces, eso es otra de las cosas que me ayudaron mucho a poder desarrollarme, ¿no? Definitivamente. No, y aparte, yo creo que es bueno platicar esto que estoy platicando contigo, porque Campeche necesita mucho emprendimiento de muchos lados, de donde más podamos sacar emprendimientos en Campeche, mejor. De O sea, verdad, necesitan muchos emprendedores, mucha gente que se dedique a dar empleo, a hacer negocio, a apoyar otros negocios, o sea, lo requerimos mucho. muchísimo. Entonces, probablemente haya gente que, como es tu experiencia, diga, oye, pues yo estudié una ingeniería en esto, de audio, oye, pero pues, no soy panadero, oye, pero, no, oye, pero mi negocio terminó siendo esto, y mi emprendimiento terminó siendo esto, mi oportunidad de negocio, mi nicho lo encontré aquí, y así es la vida, ¿no? O sea, a lo mejor te formaste para una cosa, tu familia tenía esta otra trayectoria, todo, pero tú encontraste esto para hacer y aquí quieres crecer. Ese es creo que es un tema importante para muchos jóvenes que quieran o tengan la posibilidad el día de mañana en fomentar un negocio, un emprendimiento que puede ser del tamaño que sea, ¿eh? Pero Sí, que sí, no crean que totalmente, hay, totalmente. que hay factores que se tienen que alinear así, como que se me junten todas las estrellas, ¿no? O No, sea, no, exacto. no todo es que lo que estudiaste o no, porque a veces hay también como que es la pena que tú decías, no, oye, Sí, si yo no sí, sí, estudié eso, si yo sí. estudié para otra ¿Cómo cosa, voy ¿cómo a...? voy a, no? Sí, Pero sí, romper esa barrera, amigo, sobre lo mío que es hacer esto. totalmente. No, no, no. De verdad que es tan enriquecedor eso porque aún así yo haya estudiado algo que no tiene nada que ver, lo conecté con esto, conecto otras cosas que a mí me gustan. Esa es la idea, ¿no? Que con lo que tú tengas, a lo mejor esto no te sirve en este momento, pero eso no significa que no puedas hacer otras cosas o que no puedas animarte a hacer otra cosa que no esté dentro de tu rango, ¿no? De conocimiento, más que nada, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo más bonito de ser emprendedor? Que cuando emprendes, no sabes nada, no sabes nada. Entonces te arriesgas, te animas a hacer ciertas locuras que alguien que a lo mejor tenga ese conocimiento no lo haría. ¿Me explico? Entonces es como una ventaja y desventaja, ¿no? Porque también puedes, o sea, puedes arruinar ciertas cosas, ¿no? Pero eso es yo me di cuenta, dije, yo afortunadamente qué bueno que no sabía nada porque de verdad hice cosas que ahora no haría, pero son las que me enseñaron, ¿no? Al resultado de qué es correcto, qué no es correcto, qué me va a servir, qué no me va a servir, ¿no? Entonces yo creo que eso también hay que perderle el miedo, ¿no? Y saber que tienes una ventaja del no saber nada, porque te animas y empiezas a pensar otras cosas pero que no te dé miedo aplicarlas, ¿no? Porque también esa es otra, las aplicas o puede funcionar o no puede funcionar. Entonces ahí te vas a dar cuenta cómo creces
a raíz de este tipo de decisiones que pueden ser errores o, o aciertos, ¿no? Entonces, ¿Tú sientes que este ha sido un acierto para ti? Esta manera, esta perspectiva, su- esta por visión. supuesto. O sea, o también otra cosa importante, porque te decía, sentirte estable y tú me decías, no, no me quiero sentir estable, ¿no? O sea, ¿cómo se ve Fernando dentro de unos años o de un mediano plazo? ¿Cómo te ves en estos proyectos? El tema del barrio siempre en esta zona, a lo mejor ya querer salir un poco del lugar, no sé si con tu marca o en otros proyectos. ¿Cómo has pensado en eso? ¿Cómo te Sí, ves para crecer, sí, para sí, sí, sí. evolucionar? Sí, claro que sí, sí, totalmente. Por la parte de Top Roll, principalmente sí me gustaría llevarlo a otro estado de la República. Ahorita no tenemos muy bien claro, pero me encantaría llevarlo a otra parte, lograr franquiciarlo. Esa es mi meta principal, que es como a mediano, largo plazo esta parte, ¿no? Y por la parte de Estación Alameda es todavía, como estamos como en una etapa 2, yo considero que va a tener como 3 etapas, ¿no? Ya estamos en la 1, ya empezamos a ver qué es la etapa 2, pero principalmente en cuanto a Top Roll esto y en Estación Alameda, no bajar la guardia aquí porque todavía tenemos cosas por desarrollar, ¿no? Todavía por impulsar cosas, para cumplir este objetivo de que nos volteen a ver la parte del turismo. Entonces, todavía tenemos que hacer ciertas estrategias para que atraigamos más a este mercado del que vivimos muchos, ¿no? Muchos campechanos, ¿no? Ahorita en mi caso no vivo del mercado turístico, pero es inminente que va a ser así para muchos campechanos en algún momento. Yo lo veo O sea, así. tú sí ves un Sí, potencial del tema turístico para Campeche. totalmente, totalmente. ¿Y ves buenas señales de eso? Al, en estos años complicados, pero yo sé que va a pasar. Yo sé y lo veo como si es algo que va a suceder, siempre y cuando las personas gobernantes estén dispuestas a darle este valor a estos barrios Ujú. que, y que continúen dándoselo y aportándole y sumándole, ¿no? Siempre y cuando pase eso, ¿no? Pero Estos proyectos, por ejemplo, que el Tren Maya, que el Tren Ligero, todo eso, ¿a ti te parece aprovechable toda esta cuestión de nueva infraestructura? ¿Cómo ves en la ciudad en ese sentido? eh, son proyectos de infraestructura muy amplios. En mi opinión, pensaría que podrían los recursos podrían ser mejores utilizados en otras áreas del Estado que considero que necesitamos más. Yo sé muy poco de esta parte, pero en cuanto a mi opinión, experiencia de lo que veo, sí un poco de esto, sobre todo la infraestructura Pero del... para la vocación turística que tú decías, ¿ves que hay Claro que sí. son buenos signos? Yo creo que ¿O sí. dónde pondrías tú más énfasis en el tema Considero que de sí. vocación Por turística? la parte turística, sí. No tenemos todavía este volumen de turismo para que este tipo de infraestructura se aproveche. Pero bueno, si ya se empezó por algo, ojalá que eso siga desarrollándose para que cuando llegue este momento en el que se hagan estrategias para que más turistas lleguen, ya sea por el Tren Maya o por el aeropuerto, se puede utilizar, o sea, tenga una buena capacidad de respuesta a esta infraestructura, ¿no? Porque eso es lo único que vería por ahí, ¿no? Pero considero que turísticamente va a aportar mucho ¿Tienes esa fe parte. entonces a Campeche para el ramo turístico en los próximos Súper, años? súper, claro que sí. Pues qué bueno, No, no tengo duda yo de creo que eso. Campeche tiene muchísimo que mostrar. Totalmente. Digo, más allá de esto que vemos en las redes, que de repente nos apasionamos por cosas que no deberíamos, ¿no? Como que tal fulanita, fulanito dijo esto, vamos a rompernos toda la mesa, a rompernos la camisa y todo. No va por ahí la cosa para promover al Estado. Entendemos que hay gente que se puede apasionar, Sí, pero Campeche tiene más cosas que exponer y los campechanos necesitamos también total, aprender de otros lo bueno que han hecho, ¿no? Y mucho de lo bueno que han hecho otros es colaborar
sí, colaborar y hacerse fuerte entre todos. Creo que por ahí sí, pero quería tocar un punto de esto que hablas de la parte turística, que es que yo creo que vamos para ahí, pero no estamos preparados todavía. ¿En qué te puedo yo decir y ser muy franco? Es que nuestro servicio al cliente es muy deficiente en muchas partes. Entonces, si tú te fijas en, ¿y cómo puedo ver esto? Porque te decía que viví en la Ciudad de México y ahí tú vas desde la fondita, desde el negocio más sencillo, la que vende tacos por ahí, hasta el más alto nivel de restaurantería, te atienden de maravilla. Y eso es algo que aquí necesitamos muchísimo, ¿no? Y es algo con lo que yo estoy muy comprometido. Entonces viene un turista y si no tenemos un buen servicio al cliente, muy probablemente vayan a hablar muy bonito de Campeche, pero no de nuestro servicio al cliente, ¿no? Yo sé y reconozco que cada vez hay más negocios que están comprometidos con esta parte del servicio al cliente, pero sí es algo que necesitamos reforzar, considero, y esto no es algo que sea responsable el gobierno o esto o el otro, sino nosotros como empleadores o patrones tenemos que transmitir esto a nuestros colaboradores, ¿no? Y ese es ahí como que en lo que podemos fallar, ¿no? Considero, entonces, y yo soy muy crítico de eso, ¿no? Y espero que lo sean conmigo también, ¿no? O sea, como es arriba es abajo, yo espero que también sean críticos conmigo en cuanto a, oye, esto no me gustó, vamos a criticarlo. Sí, por favor, de verdad, con toda honestidad. Y entonces, ¿por qué? Porque eso te enriquece, te dice en qué estás mal, en qué no estás mal, pero también pasa que nosotros como clientes nos da pena a veces decirlo. Oye, ¿a ti sí te gusta que te digan, oye, es que probé y no, la verdad hoy no estuvo tan buena la masa, amigo? Me encanta. ¿Sí? No tienes idea del valor que le doy a eso. Es para mí una señal de una oportunidad de mejora, que es esto. Siempre podemos mejorar, aunque ya nuestro producto creamos que son muy buenos, siempre va a haber una oportunidad de mejora. A lo mejor hoy un día el taquero no coció bien la carne o se le pasó. Bueno, pero si él no lo sabe, a lo mejor va a seguir así. ¿Me explico? Entonces, que te retroalimenten es muy importante, ¿no? O sea... Y nada de piel sensible, ay, ya me pusieron esto y un mal comentario, a lo mejor alguien que se le ocurrió ponértelo en las redes, un comentario, pues que puede ser una crítica, no, nada así de que... ¿Cómo se atreven a venir a decirme no, que yo soy el papá de los roles? Siempre. Y mi estación es la más bonita de la ciudad, ¿no? Siempre va a existir eso, ¿no? O sea, siempre va a existir eso. Y yo creo que lo mejor es tener una línea de comunicación directa con esta persona o este cliente para ahora sí escucharlo, ¿no? Y, oye, ¿qué pasó con tu comentario? Queremos saber realmente cómo sucedieron las cosas, esto, el otro, ¿no? Pero es algo que va a suceder siempre, ¿no? O sea, siempre vas a estar en la marea de que esto todo pueda suceder, ¿no? De las críticas, a lo mejor algo de mala fe también puede ser, ¿no? Pero considero que son cosas que no podemos evitar, y si nos ponemos con la piel sensible y respondemos, que eso es otra cosa, cómo respondes ante este tipo de críticas, ¿no? Volvemos a lo mismo. Si tú... Son valores de negocio, ¿no? Es correcto. Son valores del empresario. Del servicio, del servir. Saber que estás, no digo expuesto, que tienes que estar receptivo a estas cosas, ¿no? Es correcto, nada es personal. Todo es profesional. Yo creo que eso es para mí súper importante y que no porque obviamente pues también que te digan, oye, tus roles, es esto, el otro, pues sí, o sea, sí te llega la emoción, ¿no? Pero al final la razón tiene que predominar, ¿no? O sea, y el cliente siempre tiene la razón. ¿No? Sí. Sí, ahí está. Sí, tema. Exactamente, ¿no? Entonces,
Sí es verdad, a veces hay exageraciones de ciertas cosas, pero sí es verdad, ¿eh? O sea, sí es verdad y sí es algo que se transmite, ¿no? Siempre y cuando nunca hay una falta de respeto y todo esto, ¿no? Pero verdaderamente me encanta que la gente se acerque a nosotros y nos diga, oye, no tuvimos un buen trato por esto, o hoy vinieron fríos, o este tipo de cositas, ¿no? Entonces, que son mejora continua. O sea, hacerlo así. Yo considero que eso te lleva muy lejos. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando. No, Te agradezco Roberto, muchísimo. de verdad, Gracias por la encantado, oportunidad de encantado, visitarte en la estación encantado. Alameda y de visitar Santana, porque eso es lo que estamos haciendo en este primer capítulo del Ciudadano Oropesa, que salimos del estudio y venimos a mostrarle esta parte que tú nos explicabas, ¿no? De un barrio tradicional, con los lugares, que se llaman los tesoros de Santana, pero eso nos gusta hacerlo también aquí, mostrar Campeche. Así es, Y qué vamos a bueno. mostrar Campeche cada que tengamos la oportunidad de visitar lugares, barrios tradicionales o lugares emblemáticos de la ciudad, lugares pues, Que merecen conocerse, merecen ¿no? conocerse y que Sí. son a veces entrañables para algunos, aunque no parezca, te decía, es como esta relación con los amigos que los quieres ver diario, a lo mejor no puedes, o los O ves que los diario, ves diario y no los y aprecias ya luego, también, ya como que ¿no? el valor de estas cosas empieza como a, no que le quites valor, pero como que se va olvidando. Entonces, estamos rodeados de mucha historia, de mucha cultura, ¿no? O sea, hay que seguir dándole ese valor importante, ¿no? Como Muy bien. dices. Y me da gusto que Bueno, tú hagas gracias. este tipo de ejercicios, ¿eh? Sí, De no, verdad si es, nos invitan, ya sí, saben, ahí vamos a visitarlos en esos lugares, como hoy nos tocó en la estación Alameda, Estación Alameda. de Fernando de P. Hernández, y dueño también de Top Roll. De Top Roll, sí. Y bueno, pues ahí está. Muchas gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube, gracias por seguirnos también en Ciudadano Oropesa, en X como Ciudadano Oropesa, en YouTube Ciudadano Oropesa, Roberto Oropesa en Facebook, ahí estamos con estos contenidos, gracias, y la próxima semana también buscaremos tenerle pues otra entrevista también muy interesante que nos da mucho gusto platicar No, igualmente, con un gente placer. como Fer. ¿Te Un has dado placer. cuenta? Un placer, Muchísimas Robert. gracias. No, Muchas gracias a ti. Hasta Y luego la y próxima. gracias.